El fin del modelo chileno, el aumento del autoritarismo, la implementación de un régimen autoritario en el cual los políticos controlan todo. Eso es una de las advertencias de lo que se viene con la nueva constitución, de acuerdo a lo que dice Tomás Mochati, por las aprobaciones que se han hecho, por las propuestas que han estado implementándose dentro de la nueva constitución, que vamos a ver si se aprueba o no en el apruebo o rechazo. Bueno, está advirtiendo que en esa dirección va la cosa. Y de cierta manera él incluso lo deja pasar ahí entre medio, que dice que aquellos que pensaban que podía ser distinto, fuimos ingenuos, dice. Da a entender también que él justamente estaba a favor de ese proceso y que se equivocó, ¿no? Ahí lo menciona un poco en eso. Y al mismo tiempo que ocurre todo eso, hemos visto un aumento del rechazo en las últimas encuestas por todas estas situaciones. Está comenzando ya una campaña que podríamos decir del terror, que es algo que tanto acusan contra aquellos que apoyan el rechazo, pero que se está empezando una campaña del terror contra el rechazo, diciendo, y esto por advertencias que se hace de miembros de la constituyente, que si no se aprueba la nueva constitución, claramente vamos a entrar en un proceso difícil de crisis social y de decadencia y de problemas profundos, que no sé si están desconectados de la realidad, pero ya estamos en eso. Todo eso lo vemos a continuación. Pero antes quisiera agradecer a los suscriptores Jessica Méndez y Pablo Lizana, que se convirtieron en los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Es gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando un comentario que se encuentra fijado abajo, y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. ¿Qué está pasando? Que recientemente Tomás Mochati, que últimamente se ha notado cada vez más duro con la convención, y yo diría con justo motivo, porque han estado probando una serie de cosas bien particulares, ahora hizo una columna de opinión que fue bastante lapidaria, fue durísima con la convención constitucional, y habló cómo en realidad la dicotomía del apruebo y el rechazo se está convirtiendo entre una democracia, que sería el rechazo, o implementar una dictadura disfrazada, muy similar al sistema que implementó el PRI en México por décadas, que le llamaban la dictadura perfecta, o al sistema peronista argentino, o todos esos sistemas donde si hay elecciones, donde supuestamente puede cambiar el poder, pero está establecido de tal forma que ciertos grupos de interés, ciertos grupos de poder no pueden salir jamás de ahí, y que por lo tanto esto se estaría implementando con todas las normativas. Ahora, ¿por qué menciona esto? Por la concentración del poder que se está dando, no una separación del poder. Por un lado, hemos visto un aumento de la violencia que se ha dado en el último tiempo contra distintas figuras, pero particularmente sectores de la constituyente son sumamente violentos. Por ejemplo, hace poco trataron de traidores y funaron a los socialistas por rechazar el informe de la Comisión de Medio Ambiente porque no estaban de acuerdo. Súper agresivo que se dio en eso por sectores de la izquierda más radical en la convención. Al mismo tiempo están concentrando aún más el poder en el presidente en figuras como el tema de las Fuerzas Armadas, donde se acaba de aprobar, y esto va al pleno, que la jefatura suprema, o sea, el amado líder, el poder supremo de las Fuerzas Armadas y de Seguridad Pública va a ser el presidente de la República. Al mismo tiempo, se hicieron reformas con respecto al sistema de salud que va a significar que aunque puedan existir las ISAPRES parcialmente, gran parte de las personas, especialmente la clase media que ha podido pagar, aunque tiene su costo, estar ahí, van a salir de eso y se les va a ingresar en el sistema de salud público, FONASA, lo que va a aumentar un costo millonario, pero significará también un mayor control por parte de los políticos sobre la población, ingresándolos de manera forzosa en un sistema que, y que todo aquel que haya tenido la mala suerte de tener que usarlo lo sabrá, es ineficiente, es corrupto, es lento y está lleno de intervención de políticos, de sindicatos con tendencia política y de mucho nepotismo asociado a eso. Es un sistema completamente fracasado. ¿Y cuál es la solución convencional? Bueno, es un sistema que funciona pésimo y hace peor la vida de la gente, pero que controlamos nosotros en el Estado. Métanlos a todos ahí. Y los que quieran estar fuera van a tener que pagar el doble, porque aquellos que quieran estar en un seguro aparte de salud van a tener que pagar, por un lado, el impuesto necesario y su parte de su sueldo para el sistema público, y además tener que pagar adicional, o sea, el doble, para estar en un sistema de salud privado. O sea, las personas solo con los ingresos más altos de este país, o sea, los niveles más altos, el 1% de este país, van a ser los únicos que van a poder pagarse estar en un sistema privado, porque el resto de la población, que actualmente es cerca de un 25% que está en el sistema privado, ya va a salir ahí, va a ingresar al sistema público, que además de significar un aumento sustancial de la deuda por el gasto que significa eso,
no va a significar que mejore el sistema público, simplemente que la calidad de la salud va a empeorar aún más porque las filas van a ser más largas todavía por el ingreso de unas cuantas millones de personas extra al sistema y sin funcionarios extra y simplemente con los mismos niveles de corrupción y nepotismo que se dan. Y así en muchas áreas, justicia separada, cargos designados. Se aprobó también la participación de los sindicatos en las decisiones de la empresa, sin importarse el tamaño, y eso va a significar que aquellas personas que son empleados y no están aportando capital para mantener la empresa, van a tomar decisiones de cómo se dirige. Y en Chile, y Mochati tiene toda la razón, los sindicatos están muy polarizados, son parte generalmente de sectores políticos muy radicales, donde los que tienen más presencia son el Partido Comunista, el Frente Amplio y la CUT, muchas veces también asociada al Partido Socialista. Entonces no es algo que se guíe por criterios como pasa en otros países, en que el sindicato trata de analizar de que le vaya bien a la empresa, porque ellos también quieren seguir trabajando ahí y ahí después negociar las alzas de sueldo. Así pasa muchas veces en algunos países europeos, principalmente en Alemania y algunos países nórdicos, porque en Francia no es el caso, ni en España, ni en Italia. Pero de todas maneras aquí están súper politizados y esto va a llegar, además del aumento de los costos empresariales, a la quiebra de muchas empresas. Que el mismo Mochati dice que le conviene a los grandes capitales porque ellos sí pueden pagar estas cosas, porque tienen mayor capital. Y lo más perjudicado van a ser la clase media, la pequeña y mediana empresa. Porque con tanta regulación, con tanto costo extra, con tanto impuesto más e intervención estatal, no lo van a poder pagar aquellos que son pequeños. Y va a haber una concentración de poder aún más grande en aquellos grandes capitales que usualmente son corporativistas. Y por eso muchas veces esos grandes capitales no se quejan de esto, porque saben que aunque les cueste un poco más de plata, con esto van a poder aumentar su utilidad en el largo plazo al hacer, gracias al Estado, la quiebra total de sus competidores. Y todo esto lleva inevitablemente, como dice Mochati, a una estructura de una democracia que en realidad no lo es, de una dictadura disfrazada de democracia. Y no es el único que se ha dado cuenta, porque él mismo dice que fuimos ingenuos. O sea, él reconoce que estaba a favor del proceso, pero que fue ingenuo con lo que pensó que podía pasar. Muchos dentro de la centroizquierda están igual. Maldonado, ex candidato presidencial por el Partido Radical, centroizquierda, dijo que si fuera actualmente la votación, votaría por la Constitución de Lagos, o sea, votaría rechazo. Fulvio Rossi, Partido Socialista, pide que se vote rechazo en la nueva Constitución y que los socialistas deberían liderarlo. Y en medio de todo esto, como está pasando esa situación, ha ocurrido que la convención ha comenzado con una campaña del terror. Si gana el rechazo, bueno, seguirá vigente la Constitución del 80, la cuestión constitucional va a seguir abierta y vamos a tener una crisis política y social importante. Palabras de Jaime Baza, ex vicepresidente de la Convención Constitucional bajo la presidencia de Elisa Loncón, que muchos han criticado que no fue una muy buena gestión, ¿no? Y ahí lo ven, están empezando a dar ese discurso al mismo tiempo que han comenzado a inyectarse recursos para que en la prensa se empujen propagandas pro apruebo. Se ha notado que en algunos diarios como el Dínamo también han empezado a empujar en esa dirección. Varios periodistas están empujando también más ese tipo de mensaje, entonces se nota un poco en esa dirección. Y al mismo tiempo, si ustedes están en las redes sociales, han empezado a aparecer más publicidades de cosas como criticando a las AFP o apoyando a la convención, porque se está inyectando recursos para intentar revertir esa mala imagen. Ahora, ¿puede que le funcione? ¿Quién sabe? Yo creo que cuando uno está empezando ya a copiar un poco las estrategias políticas de la derecha, que no son muy exitosas, porque eso es lo que está haciendo la convención. Si se fijan, se están portando muy parecido ahora como se portó la derecha en el plebiscito inicial de apruebo o rechazo, de hablar solo campaña del terror para el lado que no les gusta. Eso están haciendo. No es una muy buena estrategia y no sé si les funcione. Yo no creo que necesariamente sea tan exitosa. Ahora, ellos tienen la ventaja que tienen un porcentaje más alto de la población, aquellos que van por el apruebo, que están interesados en aprobar la nueva constitución. Y que los indecisos, que son un poco menos de un tercio, tienden a tener una preferencia por el apruebo. Pero hacer solo campaña así de decir, no, esto otro es malo, y la FP es mala, esto, lo otro. La campaña del terror no es suficiente. Tú para ganar tienes que ofrecer una alternativa, tienes que ofrecer esperanza. Y originalmente era más fácil para ellos hacerlo en el plebiscito original porque no había nada escrito. Era el ideal de una nueva constitución y todos de distintos sectores se imaginaban distintas cosas. Pero ahora hay cosas escritas, hay cosas aprobadas. Y lo que hemos visto es un aumento del estatismo, más cargos políticos con esta congreso nuevo que va a ser en la Cámara de Diputados Plurinacional, con cargos designados a dedos, que son como los senadores designados que tenía Pinochet, y ahora los tienen con la convención, pero para indígenas, cargos designados. Un nuevo Senado que son más políticos que antes, pero que no se llama Senado, y hace pocas cosas, o sea, son políticos casi decorativos, pero que igual tenemos que ir pagándole su sueldo con este
Cámara de las Regiones plurinacional con muchos cargos, más senadores que ahora, o sea, más políticos, pero que están haciendo menos cosas. O sea, estamos pagándoles por calentar el asiento más sus asesores. Entonces, así una serie de reformas que empujan a una dirección de mayor concentración del poder, más poder para los políticos, tanto en materia social como económica, que es sumamente nefasto. Y por eso ha generado tantas reacciones negativas dentro también de la centroizquierda, que estas cosas las dicen para afuera y son mensajes un poco tímidos mencionando eso. Pero es evidente que hay un porcentaje importante de ellos que no está feliz como va la cosa. Incluso el hecho de que miembros de la convención, dentro de su directiva, como es el actual vicepresidente, hablen de que hay que hacer algo un poco más amplio y más técnico, es porque se están dando cuenta que lo que están proponiendo genera mucho rechazo. Y eso dejando también de lado el rechazo a aprobar normativas que garantizan la inexpropiabilidad de los fondos de pensiones, y dando excusas tan malas como decir que eso es algo muy específico y que no hay que regularlo en la Constitución, cuando han aprobado cientos de artículos regulando cosas que deberían ser de leyes específicas en la Constitución para amarrar el sistema. Y después, cuando es algo y de la misma dirección que debería ser de ley, pero que se está diciendo en la Constitución para garantizarlo, que es que no se expropien las pensiones, deciden rechazarlo con un argumento súper hipócrita, porque han hecho literalmente lo que están criticando ahí a lo largo de todo este proceso. Pero bueno, vamos a ver cómo se da esta situación. Si se instala esa disyuntiva que menciona Mochati, de que se ve como entre una dictadura disfrazada y democracia, que sería la alternativa, que va a entender que sería el rechazo, ahí de todas maneras tiene mayores posibilidades que gane el rechazo. Ahora, yo insisto, eso solo puede ocurrir si es que la campaña lo lideran los grupos más de centro. Si, por ejemplo, incluso estas figuras de centro izquierda, los centristas, el PDG, los amarillos por Chile, esos son los que son la cara del rechazo. Que sean aquellos que votaron a prueba y cambiaron de opinión. Porque si la cara del rechazo es la misma que fue el rechazo de entrada, o sea, Kast, los republicanos, los sectores más autoritarios y más duros de la derecha, los corporativistas y los más conservadores, va a ganar el apruebo. Simplemente porque esas figuras, aunque tienen su nicho de seguidores, y algunos los podrían llegar a votar como mal menor, como pasó en segunda vuelta con Kast, tienen mucho rechazo. Hay mucha gente que los detesta. Entonces, simplemente por ellos estar ahí, generan un rechazo tal que simplemente van para el otro lado de las personas. Lo mejor que puede hacer la derecha para estos casos es difundan sus cosas en las redes sociales, pero a nivel de campañas generales, que se queden callados. Porque donde ellos hacen campaña política, fracasan. Es así. No, si Kast va a ganar en segunda vuelta, paliza por parte de Boric. No, si el rechazo gana en el plebiscito inicial, paliza. No, si en la convención vamos a sacar buenos constituyentes, paliza. Y el único caso donde no se dio eso, que es con el Congreso actual, ni siquiera es por algo que ellos hayan dicho, sino que fue por rebote, porque la gente estaba molesta con el nivel de desorden y destrucción que se estaba dando y votaron por rebote por la derecha. Por eso también creció la Chile Vamos, que había estado bajo el gobierno de Piñera. Entonces, lo mejor y la mejor campaña que podrían hacer es silencio y dejarle el paso a aquellos grupos que eran los de la prueba original, o los del PDG, o los centristas, los apolíticos, etcétera, y que se han decepcionado. Es la mejor propaganda. Pero vamos a ver cómo se desarrolla esto, porque tal como dice Mochati, la votación de la prueba y el rechazo va a ser aquella que marca más la diferencia para los próximos años. Y probablemente también tiene mayores posibilidades el rechazo si es que se le asocia más a reforma, que no es solo rechazar y mantener todo igual, sino a reforma, que si se ve como mantener toda la estructura actual. Porque ahí es muy probable que gane la prueba. Pero ¿qué les parece esta situación? ¿Qué les parece el análisis de Mochati, como también su discurso de saber que fue ingenuo de su parte pensar otra cosa? Todo eso coméntenlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.